Hubo una vez un lugar que el mundo creía eterno. Una bestia de piedra y oro, cuya sombra de terror se extendía por todas las naciones conocidas. Nínive. Era la joya sangrienta del imperio asirio. Una ciudad donde la arrogancia se bebía como vino y la crueldad era moneda corriente. Sus reyes, envueltos en púrpura, exigían ser adorados como dioses. En sus templos, el humo de los sacrificios subía hacia deidades sordas y mudas, mientras afuera, sus máquinas de guerra aplastaban reinos enteros sin pestañear. El mundo entero temblaba ante su nombre, hasta que un día, una voz solitaria se alzó en medio de esa aparente calma. Fue la voz de Nahum, un portador de noticias no de paz, sino de un torbellino. Su mensaje fue tan cortante como un trueno. La guarida de los leones sería quemada. Su botín sería arrancado de sus garras. La sentencia estaba escrita. Pero ¿cómo podía tambalearse un imperio que se creía a salvo detrás de sus murallas indestructibles? La respuesta a esta pregunta estaba más allá de la espada enemiga. Había una herida más profunda. Un pecado original que yacía oculto en los cimientos mismos de su grandeza. No fue solo el ataque de los babilonios y los medos, hubo algo más, una fuerza invisible que desató los elementos y desnudó su vulnerabilidad como nunca imaginaron. Acompáñanos a desenterrar el misterio de Nínive, a entender cómo la profecía no solo predijo un final, sino que reveló el corazón de la justicia divina. Y descubramos juntos qué advertencia eterna guardan sus polvorientas ruinas para nosotros hoy. El susurro en la roca, el sol del atardecer incendiaba las colinas de Judá, tiñendo de cobre los rebaños que descendían de los pastos. En una aldea de casas de barro, tan insignificante que ni siquiera los recaudadores de impuestos se molestaban en visitarla con frecuencia. Un niño jugaba a los pies de su abuelo. Se llamaba Nahum. Su nombre, un consuelo, era lo único tierno que sus padres podían ofrecerle en un mundo gobernado por el hierro. Mientras trenzaba una cuerda de esparto, el anciano Elcana comenzó a hablar, con su voz cascada como la tierra reseca. «Hijo, escucha bien. Más allá de los ríos, donde el sol se oculta tras un horizonte interminable, se alza una bestia de piedra. Se llama Nínive. Es una ciudad tan grande que un hombre tardaría 3 días en cruzarla de punta a punta. Sus murallas son montañas que el hombre ha domado, y sus torres arañan el vientre de las nubes». Nahum dejó la cuerda, hipnotizado por las palabras de su abuelo. Para él, el mundo terminaba en la colina más alta, donde podía ver el polvo levantado por las caravanas. La idea de una ciudad monstruo era un sueño imposible. «¿Y qué hay dentro, abuelo?», preguntó con los ojos muy abiertos. «Dentro...» Elcana hizo una pausa, sus dedos nudosos señalando un punto fijo en el horizonte. Dentro, el oro brota de las fuentes de los palacios. Los reyes vestidos de púrpura beben vino en copas de plata mientras se sientan en tronos de marfil. Creen que son dioses, Nahum. Hombres que juegan a ser dioses y exigen que el mundo entero se arrodille ante ellos. Sus sacerdotes no rezan al Dios de Israel, al invisible. Ellos tallan ídolos de piedra con ojos vacíos y les ofrecen sangre. No solo de animales, sangre de los pueblos que sus ejércitos aplastan. Nínive es hermosa y terrible, como un leopardo. Pero un leopardo siempre tiene hambre. El niño sintió un escalofrío que no provenía del viento fresco de la tarde. La imagen de la bestia de piedra se grabó a fuego en su imaginación. No era un lugar de maravillas, sino de pecado. Una mancha en el mapa que su abuelo le dibujaba con un palo en la tierra. Esa noche, Nahum no pudo dormir. No por el miedo a un león o a un espíritu del desierto, sino por el peso de las palabras de Elcana. Un peso extraño, antiguo,
que parecía posarse sobre sus pequeños hombros. Durante los años siguientes, ese peso no hizo más que aumentar. Su padre, Eliab, un hombre piadoso y meticuloso, le enseñó a leer y escribir sobre fragmentos de cerámica y pergaminos gastados. Nahum demostró un talento innato para ello. Sus dedos, ágiles y precisos, daban vida a las letras hebreas. Pronto, los ancianos de la aldea acudían a él para que copiara las leyes de Moisés o las crónicas de sus antepasados. Pero mientras copiaba historias de reyes justos y profetas valientes, en su mente siempre merodeaba la sombra de la bestia. Crecía, y la bestia seguía ahí. No era una obsesión, sino una presencia, como si el simple hecho de saber de su existencia lo atara a ella. Las conversaciones de los adultos, antes aburridas, ahora le helaban la sangre. Hablaban de cómo Nínive, tras un fugaz arrepentimiento en tiempos de un profeta llamado Jonás, había vuelto a ser más cruel que antes. Las noticias viajaban con los mercaderes. Nuevas naciones arrasadas, tribus enteras pasadas a cuchillo, el tributo de sangre que pagaban los pueblos vecinos. La ciudad no solo era una bestia, era un tumor que crecía y envenenaba la tierra. Pero una noche, la presencia dejó de ser una idea y se convirtió en voz. Nahum, ya un joven escriba, descansaba en su esterilla. De repente un viento cálido, que no movía un solo hilo de su ropa, llenó la habitación. No era un viento físico, sino una sensación, un aliento. Y en medio de esa quietud abrasadora, comenzaron las imágenes. No fue un sueño. Fue un desfile de la realidad que aún estaba por venir. Vio Nínive, pero no la bestia imponente de las historias de su abuelo. La vio como un cadáver. Sus murallas, esas montañas de piedra, se agrietaban y se derrumbaban con un estruendo silencioso. Los ríos que la abrazaban se teñían de rojo, no del reflejo del atardecer, sino de un carmesí espeso y terrible. Vio carros de guerra enemigos atravesando sus puertas, no como invasores, sino como verdugos entrando en una celda abierta. Vio a sus habitantes, los que se creían dioses, correr como hormigas aterrorizadas bajo un cielo negro, como boca de lobo. Sus gritos de júbilo se transformaron en alaridos de desesperación. El oro de sus palacios era saqueado por manos extranjeras. Los ídolos de piedra yacían hechos pedazos. Sus vacías miradas ya no intimidaban a nadie. Y entonces, sobrecogiendo el caos y la destrucción, una voz. No era un trueno, ni un grito. Era una voz tranquila, profunda, que parecía brotar de la misma roca sobre la que se asentaba el mundo. Una voz que no admitía réplica. Levántate, su maldad ha subido hasta mí. Su fin es irreversible. Ve y diles que su hora ha llegado. Nahum despertó con un grito atragantado en la garganta. Su cuerpo estaba empapado en un sudor que no era de fiebre. Su corazón golpeaba contra sus costillas como un pájaro enjaulado. La habitación a oscuras le parecía un lugar extraño, como si hubiera regresado de un viaje de 1000 años. Las imágenes de la ciudad caída aún flotaban tras sus párpados. Y la voz aún vibraba en lo más profundo de sus huesos. La duda lo asaltó de inmediato. ¿Quién era él para clamar contra la ciudad más poderosa de la tierra? Él era un simple escriba de una aldea perdida. Sus manos estaban hechas para sostener un cálamo, no para blandir la palabra de Dios contra imperios. Si iba a Nínive, se reirían de él. Si insistía, lo matarían. La lógica le decía que se quedara callado, que aquello había sido una pesadilla fruto de las historias de su abuelo. Pero al amanecer, cuando la primera luz acarició las colinas, Nahum supo que no tenía elección. Recordó las palabras de su padre Eliab. Si el Señor llama,
La única respuesta que merece la pena es la obediencia. El peso que había sentido desde niño ya no era una carga. Era un ancla que lo sostenía. La visión no era una opción, era un encargo. Sin despedirse de nadie, con solo una bolsa de cuero, con un poco de pan y agua y su cayado, Nahum abandonó su aldea. Se dirigió hacia el este, hacia el gran río, hacia la bestia. No sabía qué encontraría. Solo sabía que debía llegar a la guarida del leopardo y rugir en nombre de aquel que era más poderoso que cualquier bestia de piedra. Caminó durante días, uniendo su paso al de las caravanas, durmiendo al raso con las estrellas como único techo. Y mientras más se acercaba a la tierra de Asiria, más opresivo se volvía el ambiente. El aire parecía más denso, el cielo más bajo. Hasta que un día, al coronar una colina, la vio. Nínive no era una bestia. Era un monstruo. Sus murallas se elevaban desde la llanura como un acantilado sin fin. Un muro de ladrillos vidriados que desafiaban al sol. La ciudad no estaba construida sobre la tierra. Parecía haber brotado de ella para aplastarla. Desde las enormes puertas, flanqueadas por toros alados de piedra con rostros barbudos y despiadados, entraba y salía un río interminable de gente. Soldados con lanzas, mercaderes con sus mercancías, esclavos encorvados bajo el peso de sus cargas. El ruido era ensordecedor, un rugido constante de vida, comercio y poder que llegaba hasta donde él estaba. Nahum sintió que sus piernas flaqueaban. Un abismo de terror se abrió a sus pies. Su voz, un susurro en la inmensidad. Su mensaje, una locura. Pero entonces, la imagen de la visión regresó con fuerza. Las murallas derrumbadas, el silencio sepulcral. Y supo que aquella mole imponente no era más que un castillo de naipes esperando el soplo del viento divino. Respiró hondo. Apretó el cayado y descendió la colina. Se mezcló con la multitud que entraba por la puerta, sintiéndose diminuto bajo la mirada pétrea de los toros alados. Cruzó el umbral de la ciudad y el rugido del exterior se convirtió en un clamor ensordecedor. El olor a especias, a excremento, a incienso pesado y a sangre rancia lo golpeó como una ola. Vio los templos, imponentes y oscuros, de donde salía un humo negro y grasiento. Vio los palacios de los nobles, con fachadas de alabastro que deslumbraban a la luz de la tarde. Vio la riqueza obscena y la pobreza más absoluta conviviendo en la misma calle. Vio la corrupción grabada en los rostros de los jueces y la lujuria en las miradas de los soldados. Nínive era un pozo de iniquidad, y él estaba en su fondo. Se abrió paso hasta la plaza principal, un amplio espacio rodeado de edificios oficiales y mercados. Allí, un grupo de actores callejeros hacía reír a una multitud con sus payasadas. Nahum esperó a que terminaran. Cuando el público comenzó a dispersarse, buscó un lugar elevado, un escalón de piedra frente a lo que parecía ser un templo. Subió, y con una voz que no reconoció como suya, una voz que no temblaba, que cortaba el aire como una espada, comenzó a hablar. No gritó. Habló con una claridad aterradora, con una certeza que helaba la sangre de los que estaban cerca. Escuchad, habitantes de Nínive. Escuchad, rey y sacerdotes, soldados y mercaderes. El Señor, el Dios de los ejércitos de Israel, el dueño de los cielos y la tierra, ha visto vuestra maldad. Ha visto la sangre inocente que empapa vuestras calles, la opresión con la que aplastáis a los pueblos, los ídolos de piedra a los que ofrecéis vuestros hijos. Vuestra crueldad ha llegado a su colmo. Vuestra copa de pecado está rebosando. Los primeros transeúntes se detuvieron, desconcertados. Algunos se rieron, pensando que era otro bufón. «Mira, otro loco hablando de dioses», gritó un vendedor de pescado seco.
Pero Nahum continuó, imperturbable, su mirada fija en un punto más allá de la multitud, como si viera el fantasma de la ciudad en ruinas. Os creéis eternos, pero vuestro fin está más cerca que el amanecer. Os creéis fuertes, pero seréis como paja ante el fuego. Vuestros carros de guerra serán destruidos, vuestros palacios saqueados, vuestros ídolos hechos añicos. El río que da vida a vuestra ciudad se convertirá en vuestra tumba, porque el Señor es lento para la ira, pero grande en poder. No dejará impune al culpable. Arrepentíos, arrepentíos, porque el juicio de Dios se cierne sobre Nínive. La risa inicial se fue apagando. Algunos rostros mostraron molestia, otros un miedo súbito e inexplicable. Un grupo de soldados se acercó, empujando a la gente. Un sacerdote, con la cabeza rapada y una túnica manchada de hollín, lo miró con desprecio. Otro hebreo iluso, igual que aquel Jonás. Pero entonces no pasó nada, ¿verdad? Nínive sigue en pie. Largo de aquí, perro. Nahum no se movió. Su voz retumbó con más fuerza. Jonás os trajo misericordia y la despreciasteis. Yo os traigo justicia. La paciencia de Dios se ha agotado. Preparaos para conocer al Dios vivo, porque vuestros dioses de piedra no podrán salvaros. La multitud empezó a murmurar, incómoda. Un anciano envuelto en una capa raída lo observaba desde la penumbra de un soportal. Sus ojos, lúcidos y temerosos, no se apartaban del profeta. Sabía que aquellas palabras dichas con esa convicción eran semillas de fuego. Y en una ciudad construida sobre secretos de sangre, el fuego siempre encuentra el camino hasta el polvorín. La noticia del profeta hebreo que maldecía a la ciudad corrió como la pólvora, de boca en boca, de mercado en mercado, hasta llegar a las cámaras de alabastro del palacio real, donde el rey, reclinado en un lecho de marfil, escuchó el informe de su basir, con una mezcla de fastidio e inquietud. En algún lugar, en las profundidades olvidadas bajo la ciudad, donde ni la luz del sol ni la palabra del hombre habían llegado en siglos, algo pareció removerse en sueños. Algo antiguo y oscuro que reconocía el eco de una voz que hablaba de un poder mayor que el suyo. Un poder que no exigía sacrificios, sino que los juzgaba. El peso de las revelaciones cayó sobre Malik como una losa. Su pecho se contrajo, el aire se volvió espeso en sus pulmones. Frente a él, Harit aguardaba, su silueta recortada por la escasa luz de una lámpara de aceite. La pregunta flotaba en el ambiente, densa como el incienso en los templos. ¿Qué precio?, susurró Malik, aunque ya presentía la respuesta. El anciano enderezó la espalda, sus ojos cansados clavados en los del escriba. Cuando habló, su voz fue un hilo cortante. Sangre inocente. El silencio que siguió fue absoluto. Malik sintió que las fuerzas abandonaban sus piernas y tuvo que apoyarse en la mesa repleta de pergaminos. Su mente se negaba a procesar las palabras, pero su corazón ya galopaba desbocado. Entonces es cierto, murmuró más para sí mismo que para su interlocutor. Harit se asintió con lentitud, cada movimiento cargado de siglos de memoria prohibida. Los cimientos de esta ciudad se asentaron sobre sacrificios humanos. Lo que yace bajo nosotros no está muerto, Malik. Aguarda. El escriba levantó una mano para cubrirse el rostro, como si pudiera proteger su mente de aquella verdad. Nínive, la joya de Mesopotamia, la ciudad que deslumbraba a reinos enteros con su esplendor, estaba condenada por un pecado original que nadie recordaba. Y él, un simple copista de tablillas, acababa de tropezar con la llave del abismo. La mano del anciano se cerró sobre su hombro con una fuerza que contrastaba con sus años. Si de verdad ansías conocer la historia completa, dijo Harit,
deberás llegar hasta el templo. Hay más testimonios escondidos bajo el altar mayor. Pero mide tus pasos, muchacho. Los sacerdotes han dedicado generaciones a sepultar esto. No dudarán en eliminar a cualquiera que intente desenterrarlo. Malik aspiró profundamente, sintiendo cómo la tensión le atenazaba las entrañas. Se hallaba en una encrucijada: ignorar lo descubierto y conservar su vida, o arriesgarse a desvelar un misterio que podría significar su perdición. Fuera, el viento comenzó a ulular por las callejuelas desiertas, arrastrando polvo y presagios. La inquietud se extendía por la metrópoli como una plaga silenciosa. Las palabras de Nahum, antes objeto de burla o indiferencia, comenzaban a encontrar cobijo en los espíritus más temerosos. En los mercados, algunos comerciantes intercambiaban miradas furtivas mientras recordaban las antiguas profecías. En los palacios, los escépticos redoblaban sus excesos, como si el ruido y el placer pudieran ahogar el presagio. Pero no todos permanecían impasibles. En la cámara principal del gran palacio, un hombre escuchaba los rumores con atención creciente, y su ira no conocía límites. El rey de Nínive ocupaba su trono de ébano y oro, una mole imponente tallada con figuras de toros alados y demonios protectores. Sus dedos tamborileaban contra el brazo esculpido, marcando un ritmo nervioso que helaba la sangre de quienes lo contemplaban. Sacerdotes y consejeros se encogían ante él, temiendo la tormenta que se gestaba en su pecho. ¿Quién es ese hombre que osa hablar contra la grandeza de Nínive?, bramó el monarca, y su voz retumbó como trueno entre los muros de piedra. Un sacerdote avanzó con la cabeza gacha y las manos ocultas bajo sus vestiduras. Se llama Nahum, Majestad. Proclama que nuestra ciudad será arrasada por la cólera de su Dios. Y el pueblo lo escucha. Los consejeros intercambiaron gestos de inquietud. Entonces uno de los generales se adelantó, el metal de su coraza refulgiendo a la luz de las antorchas. Algunos se mofan de él, mi rey, pero hay quienes comienzan a temer. Y no actúa solo. Existe un escriba, Malik, que indaga donde no debe. También un anciano, Harit, que desde hace años susurra sobre los tiempos antiguos. Todos ellos parecen tejidos en la misma amenaza. Los ojos del soberano se entrecerraron, dos rendijas tras las que ardía un fuego peligroso. Que esto termine ahora, ordenó. Nahum será arrestado de inmediato. En cuanto a los otros dos, que amanezcan muertos. Mientras los guardias recorrían la ciudad en busca de sus presas, Malik y Harit permanecían reunidos en el hogar del anciano. Las palabras se deslizaban en susurros, apenas un rumor sobre el crepitar de la lámpara. «Vendrán a por nosotros», dijo Malik, con la voz tensa como cuerda de arpa. «El rey no tolerará que la duda cale en su pueblo». Harit suspiró, y su mano temblorosa acarició su barba cana. «Siempre supe que este momento llegaría, pero ahora no cabe la vacilación. Debemos partir». No les dio tiempo a moverse. Un ruido en el exterior los dejó paralizados. El choque metálico de lanzas contra armaduras, pisadas firmes que hacían vibrar la tierra apisonada. «Por los cielos», murmuró Malik, «ya están aquí». No había salida trasera. Las calles vigiladas. La única vía era la noche, pero afuera aguardaban los hombres del rey. Harit sujetó a Malik por los hombros, obligándolo a mirarlo. «Escúchame, muchacho. Hay algo más grande en juego. Tú debes sobrevivir. Debes hallar las respuestas». «¿A dónde ir?», preguntó Malik, con el pánico asomando en su mirada. El anciano inspiró hondo. «Al templo». Malik vaciló. Ese lugar era el epicentro de la corrupción de Nínive.
pero también el único sitio donde podrían encontrar las pruebas que necesitaban. No tenían elección. De pronto, un estrépito sacudió la vivienda. La puerta principal saltaba hecha añicos. ¡Corre!, gritó Harit. Se lanzaron por un pasadizo lateral, internándose en la maraña de callejones. Las voces de los soldados los perseguían, sus armas tintineando mientras corrían tras ellos. El corazón de Malik golpeaba sus costillas como un ariete. Y entonces comprendió algo terrible. No solo huían, los estaban cazando. La noche envolvía la ciudad como un sudario, mientras Malik y Harit se deslizaban por los callejones. El aire, denso y pegajoso, apestaba a especias rancias, humo y ese algo podrido que parecía emanar de los muros mismos. Los pasos de ambos eran rápidos pero medidos. Cualquier descuido podía atraer a los guardias que peinaban las calles en busca de Nahum y de quienes lo secundaban. Harit mantenía el paso firme, sus ojos escudriñando cada sombra. Conocía Nínive como la palma de su mano. Sus manos callosas ya habían recorrido aquellas piedras en otros tiempos, cuando la persecución contra los justos no era tan feroz. Malik, en cambio, sentía que su corazón se le escapaba del pecho. No era un guerrero, ni un profeta, solo un escriba acostumbrado a registrar historias, no a protagonizarlas. Y sin embargo, corría contra el reloj para desenterrar una verdad sepultada hacía generaciones. El templo surgió ante ellos, imponente incluso bajo el manto nocturno. Sus columnas ciclópeas se alzaban como centinelas mudos, guardianes de los secretos que los sacerdotes protegían con celo fanático. Malik vaciló ante las puertas labradas con signos antiquísimos. Nadie que no perteneciera al clero podía entrar allí después del ocaso, y mucho menos para hurgar en los registros prohibidos. Harit apoyó una mano en su hombro. «Si hay un momento para el miedo, es este», susurró. «Pero si hay un momento para actuar, también es ahora». Malik asintió, conteniendo el aliento. Rodearon el templo hasta dar con un pasadizo angosto, oculto entre las rocas. Era una entrada reservada en otros tiempos a escribas y sirvientes, usada para transportar pergaminos, sin interrumpir las ceremonias sagradas. La oscuridad en el interior era absoluta, pero Harit parecía conocer cada recoveco. Caminaron en silencio hasta un corredor estrecho, sus muros cubiertos de inscripciones milenarias. El olor a pergaminos envejecidos y velas extintas impregnaba el ambiente, mezclado con el aroma metálico del incienso que aún flotaba en el aire. Malik encontró una antorcha apagada en un soporte de hierro y la encendió con las brasas aún vivas de un altar cercano. La luz vacilante reveló estanterías abarrotadas de papiros y tablillas de arcilla que narraban las gestas de los reyes y sus dioses. «¿Qué buscamos?», preguntó Malik, recorriendo con la mirada aquel laberinto de conocimientos. Harit no respondió. Tomó una tablilla, la examinó a la luz temblorosa, la dejó y tomó otra, hasta que... «Algo que demuestre que Nahum dice la verdad», dijo al fin. «Algo que pruebe que la condena de Nínive no es delirio de un profeta, sino sentencia sellada por los propios errores del pasado». Revisaron los archivos durante largos minutos. Papiros desgastados, tablillas cuyas inscripciones hablaban de batallas, alianzas, promesas hechas y traicionadas. Nada. Y entonces, en una estantería oculta al fondo de la sala, Harit encontró un pergamino sellado con lacre dorado. Malik sintió un escalofrío recorrerle la espalda al ver el emblema real grabado en la cera. Solo los decretos más trascendentales recibían tal protección. El anciano rompió el sello con manos temblorosas y desenrolló el documento.
Los ojos de ambos recorrieron las líneas escritas en tinta oscura. A medida que leía, la sangre de Malik se helaba en sus venas. El texto hablaba de un crimen atroz, una traición contra un pueblo entero. Revelaba que los antepasados del rey habían derramado sangre inocente para fundar Nínive sobre huesos olvidados. «Esta es la causa de la ira divina», murmuró Harit con la voz quebrada. «Los cimientos de esta ciudad son una tumba oculta». No tuvieron tiempo de asimilarlo. Un ruido quebró el silencio. Pasos apresurados en el corredor de piedra, seguidos del metal de espadas desenvainadas. «Nos han encontrado», susurró Malik. Apagó la antorcha de un soplido y sumió la estancia en tinieblas. Harit lo tomó del brazo, guiándolo hacia un rincón, mientras las pisadas se acercaban. Voces murmuraban órdenes. La luz de antorchas parpadeantes comenzó a invadir la sala. Malik contuvo la respiración. El pergamino seguía en sus manos, sus bordes arrugados por la tensión. Sabía que si los capturaban, no habría piedad, y entonces la puerta se abrió de golpe. La celda donde habían arrojado a Nahum era un agujero húmedo y frío. Sus paredes de piedra resumaban el peso de la historia olvidada. El profeta yacía encadenado, pero su espíritu permanecía inquebrantable. Sentía la opresión del lugar y el hedor a muerte incrustado en cada grieta, pero sus labios no cesaban de proclamar la verdad. Las sombras danzaban al compás de las antorchas que alumbraban los pasillos del palacio, y cada una de sus palabras resonaba como un trueno en los oídos de los guardias. «Nínive caerá», clamaba, y su voz retumbaba contra los muros. Como hojas llevadas por el viento, sus riquezas se dispersarán. Sus murallas serán derribadas. Sus ríos se volverán contra ellos. El Dios Altísimo ha declarado su fin, y nada podrá impedir lo que está por venir. Los guardianes intercambiaban miradas inquietas. Habían visto a muchos prisioneros desvariar en la desesperación, pero aquel hombre hablaba con una certeza aterradora. Aún encadenado, parecía el único verdaderamente libre en aquel lugar. En la sala del trono, el rey caminaba de un lado a otro sin descanso. El peso de la corona parecía doblarle la cerviz, y sus pensamientos se volvían más pesados que el plomo. Nahum era solo un hombre, un profeta errante, y sin embargo sus palabras no abandonaban la mente del monarca. Intentaba ignorarlas, pero algo ardía en su interior, una inquietud que crecía noche tras noche. Y entonces llegaron las pesadillas. En lo más profundo del sueño, el rey se veía frente a una ciudad en llamas. El aire se llenaba de alaridos, de un llanto desesperado que ascendía como un lamento fúnebre. Las calles de Nínive se desgarraban. Las aguas del Tigris se alzaban como murallas vivientes, devorándolo todo a su paso. El cielo, negro, era rasgado por relámpagos rojos como la sangre, y en medio de la destrucción, una figura emergía. Un hombre de vestiduras sencillas, pero con una mirada que ardía como el fuego. «La ciudad ha sido juzgada», decía la aparición. «La sentencia está sellada». El rey despertaba bañado en sudor, el corazón martilleándole el pecho. Durante días intentó alejar aquellas imágenes, negándose a aceptar que fueran más que desvaríos de una mente cansada. Pero las pesadillas retornaban cada noche, más vívidas, más reales. Desesperado, convocó a sus sacerdotes. Estos acudieron presurosos, con sus pesadas túnicas arrastrándose sobre el mármol del palacio. El más anciano se adelantó e inclinó ante el trono. «Majestad, vuestra angustia nos aflige. ¿Qué deseáis de nosotros?» El rey pasó sus manos temblorosas por el rostro antes de mirarlos. «Mis sueños no cesan», admitió, con la voz cargada de cansancio. «Quiero que interpretéis su significado». Los sacerdotes intercambiaron miradas furtivas.
El rey no era hombre que mostrara debilidad. Si estaba inquieto hasta el punto de pedir ayuda, la raíz de su tormento debía ser profunda. El más anciano inclinó la cabeza con cautela. Necesitamos saber, Majestad, en vuestros sueños, ¿hay algún signo de los dioses? ¿Alguna visión que podamos descifrar? El rey dudó un instante. Hay un hombre, murmuró al fin. Un hombre que habla en nombre de un dios que no es el nuestro. Anuncia la destrucción de Nínive. Y entonces yo veo la ciudad caer. Veo fuego y aguas desbocadas. Uno de los sacerdotes más jóvenes carraspeó y se inclinó. Majestad, los sueños no son más que ecos de la mente, dijo forzando un tono tranquilizador. No hay motivo para la inquietud. Nínive es fuerte, su gloria es eterna. Pero sus palabras no convencieron al rey. Algo en su interior le decía que no eran solo sueños. Esa noche, en lugar de descansar, ordenó que un grupo selecto de hombres vigilara a Nahum en su celda. Quería conocer cada palabra que saliera de la boca del profeta. Lo que no sabía era que, en otro punto de la ciudad, Malik y Harit estaban a punto de desvelar un secreto que lo cambiaría todo. Y entonces, la verdad oculta durante generaciones comenzaría a emerger de las sombras. Los callejones de Nínive formaban un laberinto de sombras y cuchicheos, donde los secretos antiguos dormitaban bajo el peso de las piedras gastadas por los siglos. Malik y Harit avanzaban con cautela, mientras sus ojos escrutaban cada esquina, atentos al menor movimiento sospechoso. Desde su huida del templo, sabían que eran presa de caza. El rey no permitiría que aquellos registros vieran la luz. Guiados por un nombre hallado entre los documentos antiguos, llegaron a un barrio olvidado de la ciudad. Las construcciones eran precarias y el silencio parecía más denso que el aire. «¿Seguro que es aquí?», susurró Harit, inquieto. Malik golpeó suavemente la puerta de una casa de madera y piedra. Tras unos instantes, una voz cansada se oyó al otro lado. «¿Quién es?». «Buscamos respuestas», respondió Malik, conteniendo la ansiedad. «Respuestas sobre lo que ocurrió hace mucho tiempo». La puerta crujió al abrirse una rendija. Una mujer anciana asomó el rostro, surcado por arrugas que narraban historias de dolor y resistencia. Sus ojos, sin embargo, conservaban el brillo de quien sabe más de lo que aparenta. «Entrad», dijo, observándolos con atención antes de cerrar la puerta tras ellos. El interior era modesto, pocos muebles, una chimenea apagada. Harit miraba a su alrededor, inquieto, mientras Malik reunía valor para hablar. «Encontramos registros en el templo», comenzó. «Documentos antiguos que hablan de un crimen cometido por los antepasados del rey. Queremos conocer la verdad». La mujer respiró hondo y se sentó, entrelazando los dedos sobre su regazo. «Sois unos necios por venir aquí con esas preguntas», murmuró. «Pero quizá ya sea hora de que la verdad se diga». Se inclinó hacia adelante. Su voz fue un hilo de lamento. Hace muchos años, cuando Nínive aún no era tan poderosa, existía una línea real diferente a la que gobierna hoy. El antiguo rey gobernaba con justicia, pero sus rivales lo temían. Fue traicionado por sus propios hombres. Su familia fue masacrada. Solo un niño sobrevivió, escondido entre los sirvientes. Harit sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Ese niño eras tú?». La mujer asintió lentamente. Crecí en silencio, escuchando los susurros de los ancianos. Sabía que mi sangre reclamaba el trono que ocupa el usurpador. Mi nombre fue borrado, mi historia enterrada. Pero nunca olvidé. El corazón de Malik latía con fuerza en su pecho. Todo cobraba sentido. El rey actual
gobernaba sobre un trono manchado de sangre, usurpando un derecho que no le pertenecía. La verdadera estirpe legítima de la ciudad había sido exterminada, y las atrocidades cometidas para asegurar su dominio yacían enterradas junto a los documentos que casi les habían costado la vida. Harith pasó las manos por su rostro, sintiendo el vértigo de la revelación. Si esta historia se cuenta, musitó, si el pueblo la conoce, el reinado caerá. La mujer anciana lo miró fijamente. El reinado caerá, confirmó, pero Nínive quizá podría salvarse. El escriba se puso en pie, aspirando una bocanada de aire que quemaba sus pulmones. La verdad yacía ante ellos, cruda e implacable, exigiendo una respuesta. Malik observó a Harith, luego a la anciana que los había acogido. El peso de la decisión amenazaba con aplastarlo. Si revelaban lo que sabían, Nínive se derrumbaría como un castillo de barro bajo la tormenta, y ellos morirían. Pero si optaban por el silencio, se convertirían en cómplices de la mentira que sostenía un trono edificado sobre osamentas inocentes. En ese momento, un ruido exterior los paralizó. Pasos, muchos pasos. Voces apagadas que filtraban órdenes entre dientes. Alguien los había seguido. La decisión, cualquiera que fuese, debía tomarse en ese instante. Quizás no habría otro momento. El crujir de la grava bajo las botas de los soldados perforó el silencio de la vivienda. Malik sintió un escalofrío trepar por su columna vertebral. Harith, con el rostro transformado por la tensión, deslizó la mano hasta la empuñadura de la daga que colgaba de su cinto. La mujer que los había acogido cerró los ojos. Su expresión, antes serena, se tornó en una máscara de resignación. «Nos han encontrado», susurró con voz trémula. Se acercó a la ventana con sigilo, pegando el rostro a una rendija de la madera carcomida. En el callejón que conducía a la casa, sombras armadas se deslizaban como espectros. Rodeaban la construcción con la paciencia de lobos que acorralan a su presa. No había escapatoria. Harith apretó el hombro de Malik con fuerza inusitada. «Hay que decidir ahora», susurró. «Huimos y proclamamos la verdad, o caemos aquí y la enterramos con nosotros». Malik tragó saliva. Las palabras del anciano eran duras, pero ciertas. En sus manos sostenían algo capaz de sacudir los cimientos del reino. Y el rey lo sabía. El estruendo de la puerta al ser derribada cortó cualquier posibilidad de respuesta. Astillas de madera volaron por la estancia cuando los soldados irrumpieron con sus espadas desenvainadas y sus ojos gélidos. La mujer se pegó a la pared, el rostro desencajado por el pavor. «Por orden del rey, quedáis arrestados por traición», bramó un oficial, su voz retumbando como trueno entre los muros de piedra. Malik intentó reaccionar, pero manos hercúleas lo sujetaron y arrojaron al suelo. Harith, más experimentado, se revolvió con furia, derribando a 2 soldados antes de que un golpe certero en la nuca lo dejara inmóvil. Malik escupió sangre mientras forcejeaba, su mejilla aplastada contra las tablas ásperas. Los soldados lo levantaron a la fuerza, arrastrándolo al exterior. Su mente giraba en un torbellino de desesperación. Habían fracasado. Todo terminaría allí antes de que pudieran revelar la verdad. De pronto, uno de los guardias tomó un garrote del suelo, y eso fue lo último que vio antes de que la oscuridad lo envolviera por completo. El dolor fue lo primero que Malik percibió al recobrar la conciencia. Un dolor sordo y palpitante en la cabeza, como si su cráneo fuera a estallar. El hedor a óxido y humedad llenaba sus fosas nasales, mezclado con el tufo del sudor y la sangre seca. Parpadeó tratando de orientarse, pero solo encontró oscuridad y piedra helada. Intentó moverse. Sus brazos estaban sujetos.
Cadenas de hierro mordían sus muñecas y sintió el calor de la sangre resbalando por su piel lastimada. El recuerdo llegó como un mazazo. La huida, el ataque, el traidor. Jared. Su corazón se aceleró. Necesitaba encontrarlo. Con esfuerzo sobrehumano se arrastró por el suelo áspero de la celda. Cada músculo de su cuerpo gritaba, como si lo hubieran apaleado antes de arrojarlo allí. Y entonces lo vio. Jared yacía en un rincón, con su túnica manchada de polvo y sangre. Su postura era antinatural, los brazos extendidos a los lados, la cabeza ladeada en un ángulo imposible. Malik se arrastró hacia él, ignorando el dolor punzante de sus heridas. Jared, susurró con voz ronca, apenas un hilo. Ninguna respuesta, solo el silencio opresivo de la prisión. Tocó el hombro del anciano y su piel estaba fría, su pecho estaba inmóvil. No respiraba. Jared había muerto. El peso de la verdad cayó sobre Malik como una losa. Jared, el último justo de Nínive, el único hombre que aún conservaba la fe verdadera en aquella ciudad corrompida, ahora yacía sin vida, y él estaba solo. Un sabor amargo ascendió por su garganta. Cerró los ojos un instante, luchando contra la desesperación que amenazaba con devorarlo. Unos pasos resonaron en el corredor de piedra. La puerta de hierro chirrió al abrirse, y la luz de las antorchas irrumpió en la celda, obligando a Malik a entrecerrar los ojos. 2 guardias entraron, armados, con expresiones impasibles. Tras ellos, envuelto en vestiduras suntuosas, apareció el rey de Nínive. El monarca observó a Malik desde arriba, como quien evalúa a un animal a punto de ser sacrificado. «Tú y ese anciano sembrasteis el caos en mi ciudad», dijo con voz grave y fría, «pero ahora solo quedas tú». Malik sintió la furia arder en su pecho, pero se obligó a mantener la serenidad. «El caos no lo sembramos nosotros», respondió con esfuerzo. «Ya estaba aquí». El rey frunció el ceño. Sus oscuros ojos brillaban con una mezcla de curiosidad e irritación. «Dime qué sabes tú y Nahum». El silencio pesó en el aire como una losa. Malik sabía que cualquier palabra equivocada podría sellar su destino aún más rápido. Apretó los puños, sintiendo el metal de las cadenas morder su piel. Antes de que el rey pudiera insistir, un estruendo retumbó a lo lejos. El suelo vibró bajo ellos, como si algo estuviera despertando en las profundidades de la tierra. Los guardias intercambiaron miradas inquietas. El rey se mantuvo firme, pero Malik notó la tensión en sus hombros. Entonces otro trueno, pero este no venía del cielo, venía del subsuelo. «¿Qué está pasando?», murmuró uno de los guardias con voz temblorosa. Malik alzó la mirada hacia el rey. A pesar del dolor y el agotamiento, un escalofrío recorrió su espalda. Sabía lo que aquello significaba. «Son las señales», susurró. «El juicio de Nínive ha comenzado». El rey abrió la boca para responder, pero otro estruendo sacudió las paredes. Esta vez, nada podría detener lo que estaba por venir. El aire de Nínive se volvió denso, impregnado de un hedor pútrido que se filtraba por calles y callejuelas. Los primeros signos de la plaga aparecieron al amanecer. Hombres que habían amanecido saludables despertaron cubiertos de llagas negras, la piel ardiendo como si se consumiera desde dentro. Los niños lloraban de dolor, sus madres se arrancaban el cabello en desesperación. Los sacerdotes, antes tan confiados, temblaban ante la calamidad que se abatía sobre la ciudad. El mercado, que antes era vibrante y caótico, yacía casi desierto. Los pocos mercaderes que osaban salir se cubrían el rostro con telas, pero sus miradas inquietas delataban que no había refugio seguro en parte alguna. Los cadáveres de los primeros muertos comenzaron a acumularse, y los más pobres, sin recursos,
los arrojaban al río con la esperanza de alejar la maldición. Pero las aguas, que solían ser cristalinas, se tornaron turbias y viscosas. Los peces flotaban muertos en la superficie, y el hedor de la descomposición cubría las orillas. En el palacio, el rey caminaba furioso por los pasillos, con los puños apretados y la túnica empapada en sudor. El miedo era un enemigo silencioso que carcomía sus certezas. Los estruendos en el subsuelo, los temblores de las murallas, y ahora esta plaga implacable. ¿Serían castigos divinos? Se negaba a creerlo. No podía ser. Los dioses de Nínive siempre habían exigido sacrificios, y el pueblo siempre se los había ofrecido. Si algo andaba mal, entonces las ofrendas resultaban insuficientes. La orden del soberano retumbó en los muros del templo como un trueno lejano. Los sacerdotes, vestidos con sus mejores galas, obedecieron sin dudar. Pronto, la sangre de numerosos bueyes cubrió las losas sagradas, escurriéndose entre las grietas de la piedra milenaria. El incienso, antes símbolo de pureza, luchaba por imponerse al hedor metálico que impregnaba cada rincón del recinto. «Tomad nuestra ofrenda más valiosa», exclamó el sumo sacerdote con los brazos extendidos hacia el firmamento. «Calmad vuestra ira, protectores de Nínive». El cielo, sin embargo, permaneció mudo. La peste continuaba cegando vidas sin distinción. Y entonces, sin previo aviso, la claridad del mediodía se desvaneció. Una masa de nubes negras giró sobre la ciudad como un torbellino colérico, engullendo la luz solar. El viento comenzó a ulular entre las callejuelas, desprendiendo tejados y derribando puestos del mercado. Los sacerdotes que momentos antes se mantenían erguidos con orgullo, yacieron postrados sobre la sangre aún caliente, sus plegarias convertidas en susurros temblorosos. Joaquín, sin embargo, no podía permitirse flaquear. Apretó la mandíbula y se dirigió a sus comandantes militares. Si necesitan más, tendrán más. La nueva orden se propagó como la pólvora. Sacaron a los prisioneros de las profundidades de las mazmorras. Hombres, mujeres, pequeños, los acusados de hurto, los señalados por traición. Incluso aquellos cuyo único delito había sido granjearse la enemistad de algún poderoso. Entre ellos iba Malik, a quien los guardias arrastraron sin miramientos por los pasillos subterráneos. Lo condujeron al templo, donde una multitud compacta esperaba expectante junto al altar de los sacrificios. El monarca elevó la mano, y el gentío enmudeció. «Ofrecemos hoy a los dioses lo más valioso. Extirpamos de raíz la podredumbre que contamina nuestros muros». Su mirada se posó en Malik, y una mueca helada se dibujó en su rostro. «Empezaremos con este». El silencio se volvió tangible, casi sólido. Malik sintió el frío del metal en sus muñecas y la dureza de la piedra bajo sus rodillas. Pero cuando levantó la vista, sus ojos no reflejaban temor. Mostraban algo distinto, la certeza de quien conoce una verdad definitiva. Porque él sabía lo que el rey se negaba a aceptar. La furia celestial no se aplacaba con muerte, y el destino de Nínive ya estaba decidido desde antes de su nacimiento. Las rodillas de Malik se hundían en la piedra helada mientras las cadenas mordían su carne. Los cantos de los sacerdotes reverberaban bajo la bóveda del templo, cada nota elevándose como un conjuro para aniquilar cualquier vestigio de esperanza. Joaquín observaba desde su sitial, los ojos brillando con la intensidad del carboncillo encendido. Pero Malik no inclinó la cabeza. Uno de los oficiantes se aproximó empuñando un cuchillo ceremonial de hoja curvada. El acero destellaba a la luz de las antorchas,
dispuesto a abrir la carne y verter la sangre que, según creían, calmaría a los seres celestiales. Sin embargo, antes de que la hoja descendiera, el rey levantó la mano, deteniendo la ceremonia. Todavía tiene algo que decir. El templo quedó sumido en el más absoluto silencio. Malik alzó la cabeza, aspirando aire con dificultad. «Habla, reo». La voz del soberano sonó firme, aunque teñida de una emoción más profunda. «Tú y tu cómplice escarbabais en los lugares más sombríos de mi reino, buscando respuestas a cuestiones que no debíais plantear. Ahora, ante la muerte, ¿qué puedes contarme?» La multitud contendió la respiración. La mezcla de sangre y perfume flotaba en el ambiente. Malik humedeció sus labios agrietados y sostuvo la mirada del rey sin pestañear. «Lo que siempre temiste». Su voz emergió firme pero queda, obligando a todos a forzar el oído. «Las fechorías de tus ancestros permanecen vivas. Yacen bajo esta ciudad, enterradas junto a los lamentos de quienes fueron aniquilados». El rey permaneció inmóvil. Ninguna palabra, ningún gesto de sorpresa o cólera. Solo una quietud tensa, casi insoportable. «Hablas de ofrendas para calmar a los dioses», continuó Malik, «pero olvidas que tu estirpe arrastra una maldición desde que derramasteis vuestra propia sangre por traición. Nínive está perdida, no por nuestra causa, sino por lo que vosotros hicisteis». Los sacerdotes cruzaron miradas inquietas y los cuchicheos comenzaron a propagarse entre el gentío. Entonces el rey descendió los peldaños del altar. Sus pasos eran pausados, como los de un felino acechando. «Mentiras», susurró con la voz grave pero cargada de furia contenida. Malik lo observó y por primera vez percibió algo distinto en las pupilas del monarca. No era únicamente ira, era pavor. «Sabes que es cierto», prosiguió Malik. «Tus pesadillas te atormentan, porque las ánimas de aquellos que fueron acallados reclaman justicia. La peste, los presagios, los cielos que se vuelven contra ti. Nada de esto es un castigo divino. Es la voz de la realidad rompiendo la tierra donde pretendieron sepultarla». «Silencio», bramó el rey. Pero Malik no se detuvo. «Puedes asesinar a cuantos desees. Puedes inmolar inocentes e intentar ahogar el ayer en sangre. Pero la realidad siempre encuentra su cauce». Los sacerdotes intercambiaron gestos de incertidumbre. La multitud comenzó a agitarse, el miedo volviéndose perceptible. Joaquín intuyó el peligro y se giró hacia su pueblo, su expresión recuperando la máscara de autoridad. «Este individuo es un embustero, un sacrílego, un traidor que pretende sembrar la duda entre nosotros». Pero el temblor de sus manos delataba el terror que lo consumía interiormente. Malik no requirió añadir palabra. El rey ya estaba sentenciado por su propia conciencia. Un viento helado rugió entre las murallas de Nínive, arrastrando consigo polvo, ascuas y lamentos. El cielo era un manto de sombras y humareda, cargado de relámpagos que iluminaban la urbe condenada. Los truenos retumbaban, como si los propios cielos se hubieran transformado en un campo de batalla. Malik, aún encadenado en el templo, percibía las vibraciones de la piedra trepar por sus piernas. Cerró los ojos un instante, dejando que el peso del destino se asentara sobre sus hombros como un manto de plomo. Los sacerdotes, hasta hacía poco imponentes con sus vestiduras bordadas en oro, se arrastraban ahora ante los altares como insectos. Sus ruegos desesperados se perdían en el estruendo, devorados por la furia que descendía sobre ellos. El templo, que antaño era un emblema de poderío y esplendor, ahora no era más que un sepulcro aguardando ser clausurado. Afuera,
La ciudad se retorcía en su agonía. Los incendios devoraban los palacios. Las viviendas se derrumbaban bajo el peso de un hado ineludible. Las plazas resonaban con los alaridos de los desdichados que corrían de un lado a otro cargando a sus hijos, sus pertenencias, su esperanza reducida a cenizas. El humo ascendía en columnas negras, manchando un cielo que ya era pura tiniebla. En la terraza del palacio, el rey contemplaba el espectáculo. Su rostro había perdido toda coloración. Sus ojos desencajados reflejaban el infierno que se desataba abajo. Las manos que tantas veces habían rubricado condenas mortales temblaban sobre el pretil, incapaces de aferrarse a nada que no fuera el terror más puro. Sus asesores, aquellos que lo habían halagado llamándolo el elegido de los dioses, yacían de hinojos. Sus murmullos imploraban clemencia a deidades que ya no escuchaban. «Esto es un castigo», susurró uno. «No, esto es solo una tempestad, una crisis que superaremos», bramó el rey. Pero su voz se ahogó en su propia garganta. En el fondo lo sabía. El ajusticiamiento había llegado. Las palabras de Jonás resonaban en su mente como un eco de destrucción. La ciudad sangrará, pues su veneno ha contaminado la tierra. Su oro será expoliado, su pueblo padecerá, y el poder de los monarcas será como paja al viento. De pronto las murallas temblaron, y pequeñas grietas comenzaron a abrirse, como si los propios cimientos de la ciudad estuvieran cediendo bajo el peso de sus transgresiones. El suelo vibró con violencia. Malik escuchó el estruendo lejano de torres que se desplomaban. Dentro del templo, los guardianes intentaron huir, derribando todo a su paso. Sus espadas cayeron al suelo, inútiles ante el colapso inminente. Malik, aún encadenado, tiró de los grilletes. Sintió la piel de sus muñecas desgarrarse, pero el dolor era apenas una nota más en la sinfonía del caos. Su corazón martilleaba acelerado. Las columnas crujían como si gritaran de dolor. Afuera, el pueblo comenzaba a volverse contra el palacio. El odio, antes silenciado por la opresión, ardía ahora como el fuego que consumía la ciudad. «El rey nos ha traicionado. Él atrajo esta desgracia sobre nosotros», bramó un hombre, su voz extendiéndose entre los amotinados como la pólvora. «La sangre de los inocentes clama venganza», gritó otro. El tumulto creció. Las puertas del palacio fueron rodeadas por ciudadanos enfurecidos. Sus manos, antes ocupadas en el trabajo y el comercio, empuñaban ahora piedras, palos, cualquier objeto que pudiera servir para derribar los portones reales. Dentro de la fortaleza, el rey tambaleaba. Incapaz de creer lo que veía, se giró hacia sus asesores esperando respuestas. Pero sus rostros estaban sombríos, vacíos. No había palabras que pudieran salvarlo. Entonces, un trueno ensordecedor rasgó los cielos. Un relámpago cayó sobre una de las torres, reduciéndola a escombros en una explosión de chispas y polvo. La onda expansiva sacudió el palacio entero. Malik sintió que el colapso se acercaba. Tiró de las cadenas con toda la fuerza que le quedaba. Los eslabones cedieron. El hierro cayó pesadamente al suelo, liberándolo. Sus piernas, débiles por las horas de inmovilidad, amenazaron con fallar. Pero se levantó. Tambaleándose, se dirigió hacia la puerta. El templo se derrumbaba sobre su cabeza, pero no miró atrás. Sabía que el destino de Nínive ya estaba sellado. El ajusticiamiento estaba completo. El trueno retumbaba como tambores de guerra en los cielos ennegrecidos. El hedor a humo y sangre impregnaba cada callejón, cada rincón. Las murallas, otrora impenetrables, estaban ahora agrietadas, abiertas como heridas expuestas al aire. El ejército enemigo avanzaba.
Sus estandartes ondeaban bajo el viento cargado de cenizas, anunciando la hora final. Malik tropezaba entre los escombros. Sus pulmones ardían con el aire impregnado de humo. A sus espaldas, los gritos de agonía de los ciudadanos de Nínive resonaban, mezclándose con el choque de espadas y el crepitar de las llamas que devoraban los edificios. Cada paso era un esfuerzo sobrehumano por sobrevivir al caos. Había visto caer ciudades antes, pero nunca así. Nunca de una forma tan brutal, tan definitiva. El palacio, que era un símbolo de poder y dominio, ahora parecía una fortaleza agonizante. En su interior, el rey jadeaba, con sus ojos desorbitados por el terror. El sudor corría por su frente mientras miraba alrededor del salón real, buscando aliados, buscando apoyo. Pero nadie estaba allí para salvarlo. Los nobles y consejeros que alguna vez lo adularon permanecían inmóviles, paralizados por el pavor, esperando un milagro que no llegaría. «¿Dónde están mis guardias? ¿Dónde está mi escolta?», vociferó, pero su voz ya no tenía autoridad, solo desesperación. Uno de los consejeros, un hombre delgado y de rostro arrugado, bajó la cabeza. «Huyeron, mi señor». El rey sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía ser. Aún era el gobernante de Nínive. ¿Cómo se atrevían a abandonarlo? Apretó los puños, tratando de contener la ira y el miedo que crecían en su pecho. «Cobardes, soy el rey de Nínive. Ordeno que protejan a su soberano». Pero nadie se movió. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito en el exterior. Las puertas del palacio temblaron cuando los primeros invasores derribaron los portones externos. El estruendo reverberó por todo el salón. Joaquín retrocedió, los ojos fijos en la entrada. Sabía lo que vendría. El final estaba cerca. Se giró y corrió hacia el fondo del palacio. Sus pies tropezaron con las lujosas alfombras, ahora manchadas de polvo y cenizas. Cada paso era un grito de desesperación. Si lograba alcanzar los túneles subterráneos, tal vez tendría una oportunidad. Tal vez podría escapar, reunir fuerzas, vengarse. Pero eso no pasaría. Los babilonios lo alcanzaron antes de que pudiera hacer nada. Y el soberbio rey vio llegar su fin por el filo de las espadas invasoras. En el templo, Nahum observaba todo desde lo alto de la escalinata. Su mirada era serena, pero firme. Había profetizado este momento. Ahora veía su profecía cumplirse. Los pilares dorados del templo eran devorados por el fuego. Las estatuas de los dioses de Nínive se resquebrajaban y colapsaban, sus rostros reducidos a polvo. El cielo se iluminaba con la luz de las llamas y los relámpagos. Era un espectáculo de destrucción divina. Cerró los ojos un instante y murmuró algo inaudible. Luego, sin que nadie lo notara, desapareció en las sombras, dejando atrás una ciudad que nunca volvería a levantarse. Malik, aún corriendo entre los escombros, se detuvo un momento. Miró hacia atrás, vio las torres derrumbarse y escuchó los últimos gritos de la ciudad extinguirse en el aire. Sabía que no habría otro amanecer para Nínive. La ciudad finalmente había encontrado su destino. El polvo se asentó, el fuego consumió los últimos vestigios, y la gran Nínive, la ciudad que desafió a los cielos, se convirtió en nada más que cenizas. La historia de Nínive no constituye únicamente un relato de devastación. Representa una advertencia imperecedera sobre el destino de quienes desoyen la equidad y la honradez. El vaticinio de Nahum se materializó no porque la urbe fuera demasiado magnífica, sino porque se había tornado excesivamente corrupta. La soberbia y la altanería cegaron a sus gobernantes. La injusticia y la barbarie se erigieron en su cimiento. Y cuando sobrevino el momento del ajusticiamiento,
Ya no quedaba espacio para la compasión. El mensaje de Nahum trasciende los muros derruidos de Nínive. Resuena en nuestras propias existencias, en nuestras decisiones cotidianas, en cómo tratamos a los demás y en cómo administramos el poder y la responsabilidad. La crónica nos instruye que ninguna fuerza humana, por colosal que parezca, puede evadir la realidad. La justicia puede demorarse, pero invariablemente se ejecuta. ¿Cuántas veces nos conducimos, como Nínive, creyendo que nuestras acciones carecerán de consecuencias? ¿Cuántas veces desoímos las advertencias, perseveramos en el yerro y buscamos seguridad en cosas efímeras? La caída de la ciudad no fue únicamente un suceso histórico. Constituyó una enseñanza sobre lo pasajero de la gloria humana y lo ineludible del ajusticiamiento divino.